vamos a hablar del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido y para eso nos acompaña el ingeniero civil en sonido y acústica de controlacústico.cl, Patricio Priede. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Patricio, muchas gracias por venir al programa. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la contaminación acústica? Mira, la contaminación acústica es toda actividad humana que intrínsecamente genera quizá alguna perturbación en el entorno. Por ejemplo, tenemos las industrias, tenemos el tránsito vehicular, que son de las principales fuentes de ruido que podemos encontrar en la ciudad, por ejemplo. ¿Ya? Y también tenemos a veces perturbación en el mar, también perturbación sobre la fauna, quizás faenas mineras que están cerca de la fauna, y todo eso lo entendemos como contaminación acústica, quizás algo que es considerado ruido, porque finalmente el ruido es lo que no es placentero para el oído, que es sonido no placentero. Claro, y ahí hay, hay una medición que a través de los decibeles, que es como la unidad de medida, y con qué ciertos parámetros uno podría hablar no de contaminación acústica, sino que algo normal. Sí, acá en Chile nosotros nos regulamos generalmente por el decreto 38, que es la normativa ambiental que regula el máximo permitido de acuerdo al instrumento de planificación urbana que tenemos en la ciudad. Y eso es lo que a nosotros nos dice cuánto nivel de ruido puede ser considerado bueno o malo con un nivel específico de ruido. ¿Y eso es un número? Es un número fijo y va de acuerdo a las zonas de la ciudad. Por ejemplo, la zona 1 es principalmente solo vivienda. La zona 4 es solo industria. Entonces las diferencias son significativas en los niveles de ruido y de manera intermedia tenemos la zona 2, la zona 3, que hace una combinación entre quizás algún tipo de industria que genera ruido, pero que también tiene vivienda, pero de todas maneras en la noche el nivel es más bajo que en el día. Y eso hace que se pueda asegurar un descanso a la gente. Pero en general, bueno, cuando tú hablas de contaminación acústica, ya al vivir en una ciudad se genera contaminación acústica. Ya si tenemos un grupo de gente se va a generar una contaminación acústica. Sí. Entonces, ¿cómo podemos lograr una ciudad más silenciosa? Porque tenía la duda si es solo a través del ruido externo, quiero decir... Que como ambiental. Como ambiental, claro. Pero que no sea emitido por el hombre, o es la acumulación de todos los sonidos que se emiten. Finalmente, el ruido es la acumulación de todos los sonidos. Lo que yo mido, por ejemplo, con el sonómetro es el global de todos los sonidos. Pero también hay cierta tolerancia a las personas de los distintos tipos de sonidos que les pueden ser molestos o no. Por ejemplo, hay una relación entre la gente que vive cercana a los aeropuertos que puede tener una curva distinta a la gente que vive al lado de una industria, porque son sonidos distintos. Pero a la Entonces vez se evalúan de manera distinta. Y ejemplo también la gente que vive cerca de una avenida, si pasa mucho Exacto, micro, que vive más alejado. Pero ¿cómo se miden distinto, pero le afecta a la persona igual, ¿no? Las metodologías de medición son distintas, pero de todas maneras se llega finalmente a un consenso a nivel mundial de que los niveles de ruido tenemos que controlarlos de alguna manera, independiente de cuál sea su origen, porque genera efectos en la salud que pueden llevar al estrés, la perturbación del sueño. Hay incluso relaciones entre las enfermedades isquémicas del corazón con el ruido. O sea, hay gente que muere efectivamente por ruido. Entonces eso es una acumulación del fenómeno de estrés que puede estar acumulándose a lo largo de los años. Pero hay un ruido que uno podría decir que es, o sea, no sé si es placentera la palabra que tú bien decías que no es placentero, pero hay gente, por ejemplo, que le gusta escuchar el mar o cuando uno escucha una música. Exacto. Eso es placentero. Ese tipo de sonidos, por ejemplo, puede tener un nivel alto. Por ejemplo, uno puede estar al lado del mar y ser un nivel alto, pero de todas maneras a uno no le molesta de alguna manera. Y eso es un poco el fenómeno de la adaptación que uno mismo tiene al sonido. Por ejemplo, en una fuente de trabajo uno puede estar trabajando al lado de una máquina muy ruidosa, pero con el tiempo, entre comillas, se va acostumbrando. Pero de todas maneras eso va generando un daño. Temprano, como que de a poquito te va dañando. Y eso es un factor súper importante porque en Chile tenemos que la hipoacusia es una de las enfermedades más importantes a nivel preocupacional. Y se debe incrementar ahora con, por ejemplo, yo ando con un audífono acá y uno lo ve en el metro, lo ve en general, todos escuchando, y lo peor aún, no es tanto que, no es tanto que puedan estar escuchando la música, sino que yo que puedo estar a esta distancia que estamos, escucho lo mismo que estás escuchando tú. Sí. Y eso te va dañando. Eso también está dentro del... Dentro de los análisis, lamentablemente hay ciertas cosas como esa que escapan.
Por ejemplo, uno puede decir, yo estoy expuesto en mi trabajo a cierta cantidad de horas y de repente voy a mi casa, tomo una micro relativamente ruidosa y llego a mi casa y ahí recién descanso. El tiempo de exposición que estuve finalmente fue tanto en el trabajo como en el transporte. Y eso es muy difícil de cuantificar por cada una de las personas. Pero es finalmente un impacto acumulativo que se genera en la persona y puede llegar a generar en el largo plazo hipoacusia. ¿Qué entidad de Chile, tanto privada como pública, regula el ruido en Chile? El encargado en Chile es el Ministerio del Medio Ambiente, que ahí, bueno, de ellos es el Decreto Supremo 38, que es la norma general de regulación de ruido. También tenemos distintas instancias donde podemos ir controlando los proyectos a medida que se van generando. Por ejemplo, existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde yo tengo que presentar mi proyecto y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y la autoridad dice, bueno, ¿cuánto ruido genera eso? Yo hago un estudio y digo, este es el ruido que genera, y la autoridad puede decir, bueno, está bien, está mal, tiene que ser alguna medida. Es como el ejemplo de hace poco estuvo la FISA, ¿verdad? La FISA, la FIDAE, se me cayó el carnet. Organiza FISA. Oye, yo fui a la FISA todo esto. Iba a un stand. La feria del hogar. Es que lo organiza FISA. Pero... Sí, pero la FIDAE. Y eso tiene que estar regulado, porque me acuerdo que la FIDAE, que también se me va a caer el carnet, se hacía en el aeropuerto del Cerrillo, que ya no era aeropuerto, pero se hacía ahí. Claro. Y lo cambiaron de ahí porque el ruido era muy fuerte de los aviones. Y ahora se hace cerca del aeropuerto. Exacto, y la regulación de la que se rigen los aeropuertos es distinta de la regulación normal, y es una regulación internacional. Pero en teoría están alejados de la ciudad. Pero eso mismo lo que dice Claudio, no está tan alejado de la ciudad, porque hay un gran problema con que los aeropuertos se alejan, pero la ciudad se expande. Sí. Y ahí ¿por qué está el permiso? No sé si te lo planteo, ¿de dónde se obtiene el permiso para que la gente pueda vivir ahí? Porque me imagino que hay implicancias para la salud de la gente, pero también un ejemplo para los animales, las mascotas que tienen las personas. Las sufren harto, sobre todo. Exacto, ahí hay que ver el contexto histórico en el que se desarrollan ese tipo de proyectos. Por ejemplo, el aeropuerto debe tener muchos más años de que todas las viviendas que están ahí cerca. Claro. Y muchas veces ciertos polos industriales generan el acercamiento natural de las personas. Por ejemplo, una industria que está ubicada a 10 kilómetros de la ciudad, de repente empiezan a construir casas al lado, los mismos trabajadores, la misma empresa quizás construye casas alrededor, pero finalmente se torna un problema porque la gente está expuesta al ruido de la misma empresa. Y solo para llevarlo a una escala quizá más chica, o no tiene nada que ver, ahí tú corrígeme, cuando uno hace una fiesta en su casa y pone la música fuerte, finalmente llega Carabinero a hacerte la advertencia o sacarte el parte, eso es porque... De hecho, el parte dice algo de ruidos molestos y no sé qué. Eso es porque efectivamente, para el entorno que está afectado, es porque supera estos decibeles. Mira, en eso... Y ese es un ejemplo quizá muy puntual. En esos casos más cotidianos, podríamos decirlo, en esos casos entran quizás las ordenanzas municipales, porque muchas veces las propias municipalidades dicen, bueno, vamos a restringir los ruidos molestos. Hay ciertas municipalidades que dicen, no voy a permitir a los músicos en la calle, no voy a permitir fiestas después de tal hora, no voy a permitir estas cosas, pero eso ya entra en un terreno un poco más subjetivo, que es la molestia, que en realidad yo sé que si estoy haciendo una fiesta a las 2 de la mañana, lo más probable es que el vecino le moleste. Exacto. No necesariamente va a estar sobre el nivel. Perfecto. Claro, no significa un decibel. Ya sabemos que parece que te han pasado parte. Ya nos quedó claro. Más de alguna vez. Espero que invite a todo Puente de algún día a una fiesta a su casa. Patricio, en este caso, con respecto a el caso de los fuegos artificiales, también tienen que ser normados con respecto a los decibeles que van de ruido, quiero decir, porque hemos visto implicancias de cómo asustan a los perritos o a los animales en general, y a nosotros también nos puede causar, porque el golpe es súper fuerte. La gente que ha estado cerca, por ejemplo los de Viña, que están a una distancia, de Valpo, ahí están a una distancia impresionante, pero ¡pah!, el bombazo es gigante. O acá mismo en la Torrentel u otro lado. ¿Está regulado o se da una excepción porque es año nuevo, ¿no? Claro. Hay algunos casos en que se genera algún tipo de excepción, que en realidad depende mucho de la municipalidad que autorice ese tipo de situaciones, pero en general no se espera que tenga un efecto muy significativo, porque es muy corto el periodo que yo estoy ahí escuchando eso.
estoy expuesto quizás 10 minutos, 15 minutos, quizás en el caso de los fuegos artificiales de Viña del Mar. Es corto el tiempo y ahí puedo estar con algún tipo de perturbación en el oído, pero momentáneamente. Como en una después discoteca, descanso. estar cerca Exacto. de un ¿Qué recital. pasa por Y es lo que pasa en los recitales. Muchas Claro, veces los la recitales. gente va a los recitales, uno sale del recital quizás con un pito en el oído, pero después Pero pasa. cuando descansa ya se vuelve a la normalidad de la audición. ¿Cómo podemos lograr una ciudad silenciosa? Mira, eso es bien importante considerarlo como una idea global y como una política pública general en la que podamos hacer algo. Porque no es tan fácil decir, bueno, yo tengo una avenida que es muy bulliciosa, voy a ponerle barrera. No es práctico, no puedo llegar y decir, voy a ponerle una barrera acústica a la Alameda, no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, en el largo plazo tengo que pensar en que la importación de vehículos tienen que ser más silenciosos. Claro, los ruidos de los motores. por ejemplo. Exacto. Claro. Los neumáticos de los vehículos tienen que ser de otro tipo. Las carpetas donde circulan esos vehículos tienen que ser distintas y eso es muy, muy a largo plazo, pero de todas maneras es importante tenerlo en consideración para el desarrollo de las políticas públicas, porque finalmente cosas tan beneficiosas como la electromovilidad, por ¿Qué iba a ejemplo, decir? Un auto eléctrico. genera una disminución en los niveles de ruido y eso ayuda mucho en la ciudad, en la periferia interna de la ciudad, porque en la periferia externa, como en las carreteras, los vehículos probablemente sigan sonando igual. Bueno, ahí hay un fenómeno acústico de que cuando están a alta velocidad son otros los parámetros, no es el motor el que suena, sino que el Claro. ruido aerodinámico. Entonces, Pero- ese tipo de situaciones se van mejorando en el largo plazo y uno va diciendo, bueno, en las carreteras tengo que poner carpetas que tengan menos. Pero ahí tenemos el caso, Menor generación. hablando de la ciudad más silenciosa, de lo que estamos hablando, ahí tienes el caso de los autos, ¿cierto? Del transporte. transporte. Que, bueno, a todo esto, anécdota, entre comillas, mucha gente con respecto a la Fórmula E reclamaba, decía, No solo porque por un tema de ignorancia, no solo por el tema de que chocaron querían... una escultura por ahí, sino que también No, por pero el ruido. la gente claro. decía que no, es que van a meter mucho ruido. Exacto. Los autos no metían ruido, o sea, pero un poquito. Quiero decir, ya, aparte del transporte, ¿dónde más podemos mejorar ser una ciudad más silenciosa? ¿O solo el transporte Si uno quisiera, eso Es uno, iba a preguntar, si sí. uno quisiera rankearlo, ¿quiénes son los que producen más ruido? Podríamos ir a ese sector. El transporte es uno de los que genera más ruido a nivel urbano. ¿Pero por motor o por todo el ruido también que tiene que ver con las bocinas? Sí, es por tráfico, todo el ruido claro. general, porque estamos rodeados de una gran red de calles, entonces eso genera que tengamos una de las principales fuentes de ruido, es el ruido del tránsito vehicular. Después nosotros tenemos que ir de alguna manera, revisar de qué manera estamos fiscalizando ese tipo de situaciones, que pueden ser las construcciones, pueden ser los centros nocturnos, pueden ser las industrias, y de qué manera podemos hacer algún seguimiento de esas condiciones de ruido que están generando. Y una noticia súper importante que dio el Ministerio de Medio Ambiente el 25 de abril fue que van a hacer una serie de estaciones de monitoreo